Muy buenos días, hermanos, con todos y cada uno de ustedes. Una bendición estar nuevamente aquí, leyendo la palabra del Señor, reflexionando aquí como congregación. Vamos a orar al Señor que nos guíe en esta mañana. Oremos. Gracias, Señor, te damos por la bendición de estar aquí y poder, Señor, juntos reflexionar, Señor, en tu palabra. Abrir nuestros corazones, Señor, a lo que tienes para nosotros en este día. Guíanos, Señor, y todos podamos salir edificados, Señor, a leer tu palabra en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta mañana me gustaría que podamos hacer algunas reflexiones alrededor de lo que es la palabra de Dios, teniendo en cuenta que recientemente estamos terminando 2 semanas, casi 3 semanas de estudio, de reflexión y de meditación en la palabra del Señor. Nuestra congregación cada verano tiene esa linda opción, una hermosa opción donde podemos disfrutar del don de muchos hermanos como maestros, y disfrutar también de su formación, de su preparación en la palabra del Señor, disfrutar de su experiencia, y aquí en esta congregación desarrollamos todos los años en enero estas 2 semanas de preparación bíblica. Y además de eso, estamos ahorita medio de vacaciones, ¿no? Aquí como iglesia, porque no tenemos los estudios bíblicos, que son los lugares donde estudiamos la palabra del Señor. Entonces, teniendo en cuenta todo esto y todo lo que viene en este año con respecto a la programación que vamos a tener sobre los mensajes de cada domingo, los estudios bíblicos, y nuevamente vamos a regresar a estudiar la palabra del Señor, quisiera que podamos en esta mañana reflexionar un poco, un tanto lo que es la palabra de Dios para nosotros, pero a la vez también nuestra responsabilidad como lectores de la palabra de Dios. Así que vamos a estar combinando esos dos asuntos y principalmente voy a estar reflexionando a la luz de la palabra del Señor en un elemento que considero importantísimo para todo lector de la Biblia. Y cuando digo todo lector de la Biblia, principalmente a los creyentes, y de seguro a aquel interesado en conocer lo que Dios piensa, le puede servir muchísimo. Pero vamos a hablar acerca de ese elemento y vamos a tratar de ver algunos ejercicios, ejemplos de cómo ese tipo de lectura es de una guía para nosotros en esta mañana. Y para empezar, quisiera que rápidamente podamos repasar uno de los salmos hermosos con respecto a la palabra del Señor, el Salmo 119, versículo 103. No vamos a leer todo el Salmo 119. El Salmo 119, versículos 103 y 104, porque son dos textos que hemos hecho alusión muchísimas veces en cuanto a lo que es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice así: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Que Dios bendiga su palabra. Cuán dulces han sido, dice, a mi paladar tus palabras. Obviamente aquí está refiriéndose a la palabra de Dios. ¿Creen, hermanos, que es así la palabra de Dios para nosotros? Dulce, no apto para diabéticos. No hay problema. Aquí no vamos a tener problema de diabetes espiritual. No, hay que consumir nomás la palabra del Señor. Pero habla acerca de la dulzura de la palabra del Señor. Y otro texto que quisiera que podemos conectar para hablar acerca de toda la palabra en relación al Evangelio de Lucas, en ese camino que tienen los discípulos después que Jesús resucita, en el capítulo 24, versículo 27. Ustedes recordarán este camino que está Jesús y los discípulos y parecen no entender quién es Jesús realmente, y están caminando y hablando. Y en el versículo 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Significa entonces, hermanos, que así, en una manera muy rápida, podemos decir que la palabra de Dios, la palabra en el sentido del contenido, el documento, la palabra de Dios,
¿Quién es el personaje principal? Jesús. Ok. Entonces, cuando hablamos acerca de la dulzura de la palabra del Señor, tendríamos que nada más y nada menos que aterrizar en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, teniendo en mente esos dos elementos claves, uno por lo que es la palabra de Dios y otro hacia dónde apunta la palabra de Dios, que es Jesucristo, está nuestra posición, nosotros, como creyentes, como lectores de la Biblia. Como lectores, y podríamos decir, añadir la otra palabra adjunta a esta, sería como estudiantes de la palabra de Dios. Centro Bíblico se caracteriza por estudiar la Biblia. ¿Estudiamos la Biblia, sí o no? Sí, estudiamos todo el tiempo. Lo estudiamos en los estudios bíblicos. Lo estudiamos con los jóvenes, desde las edades más tempranas hasta los más grandes. Lo estudiamos los domingos. Lo estudiamos en capacitación bíblica y ven cuando funciona también. Lo estudiamos todo el tiempo. Ustedes leen su Biblia en su casa. ¿No es así? Lo leen. Lo leemos la Biblia en nuestras casas, en nuestra manera personal. Es decir, nosotros tenemos una posición de lectores de la palabra del Señor que es una posición constante, continua. Espero que sea así. Ahora, hay maneras de no, diríamos, excluirnos de la lectura de la palabra del Señor como lectores de la iglesia, en el contexto de la iglesia, aunque tal vez de la manera privada uno podría decir que cuán lectores somos de la Biblia, de la palabra del Señor. Pero al punto que quiero que podamos reflexionar en esta mañana, hermanos, no tanto es nuestra actitud de leer, sino cómo nosotros leemos la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros leemos? Nosotros podríamos considerarnos como lectores virtuosos de la palabra de Dios. Es decir, somos lectores de la palabra de Dios de una manera responsable. ¿Saben ustedes que cuando hablamos acerca de la lectura de la Biblia, estamos hablando de responsabilidad? Y la responsabilidad no tiene necesariamente que ver solamente con el acto de la continuidad de leer, sino en cómo leemos las Escrituras, es decir, qué tipo de lectores somos. Entonces, esta mañana vamos a estar pensando en ese detalle. ¿Qué tipo de lector soy yo como el lector de la palabra de Dios? ¿Qué tipo de lectores somos? Muchísimas personas se acercan a la Biblia por distintos motivos. Podemos nosotros leer la Biblia con ciertos vicios como la imprudencia, como hacer que el texto diga lo que quiera, buscar pasajes de mis favoritos para sustentar lo que yo pienso, lo que yo quiero, mi ideología. Podemos leer la Biblia sin intentar escuchar lo que el texto dice. Podemos nosotros presuponer cosas de la palabra de Dios y venimos y leemos la Biblia. Podemos nosotros tener distintos intereses cuando nosotros leemos la Biblia. Estábamos con una hermana enferma orando por su salud y ella decía, uno de sus testimonios decía que muchas veces cuando estamos en situaciones de crisis leemos la Biblia. Y claro, posiblemente la Biblia la hemos puesto en un lugar, diríamos, medio mágico en nuestras casas, en nuestra vida. Que empezamos a leer la Biblia cuando parece que la vida nos va mal. Pero bueno, cualquiera sean los intereses que nosotros tengamos, una y otra manera nos exponemos lo que la Biblia dice. Pero sin embargo queda la pregunta, ¿podemos leer la Biblia virtuosamente? ¿Podemos leer la Biblia, es decir, podemos nosotros ser lectores responsables de la palabra de Dios, éticamente hablando? Todas las actividades que nosotros tenemos como iglesia donde leemos la Biblia, ¿qué tipo de lectores somos? Y hermanos, al hablar acerca de la lectura de la Biblia, tenemos la gran bendición en nuestra época que la Biblia lo podemos tener o es accesible de distintas maneras. Hoy en día se habla acerca de la accesibilidad a la Biblia desde los formatos. ¿Qué tipo de formato uno quiere? Y ahí está la palabra de Dios. No necesitas tanta cosa para uno tener acceso a la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos leer la Biblia con distintos intereses, es decir, la palabra de Dios es dulce, como hemos leído, la palabra de Dios habla sobre Cristo en términos general, completo, pero nosotros podemos ir con cualquier tipo de interés, menos de que la Biblia nos alimente como un manjar,
ni menos que la Biblia nos haga un encuentro con Cristo, porque eso no es nuestro interés cuando leemos la Biblia. Entonces nosotros podemos leer con distintas actitudes y predisposiciones, con distintos intereses y todo lo demás. ¿Saben? Hay varias, podríamos decir, virtudes que me parecen que podrían ser muy necesarios cuando uno lee la palabra de Dios. Todo esto, obviamente, hablando desde la guía del Espíritu Santo, no podemos dejar eso de lado. Hay algunas virtudes que nos pueden ayudar a que nosotros podamos ser lectores responsables de la palabra de Dios. Y de esa virtud quiero hablar en esta mañana. Quiero hablarles acerca de una lectura del amor o amor por el entendimiento, por la comprensión de la palabra de Dios. El amor. Sencillamente el amor. Ahora, pero cuando decimos el amor, es una palabra así muy grande que podemos definirlo de distintas maneras, todo depende de quién lo está leyendo o tratando de definir, pero quisiera que podamos pensar en esta mañana acerca de una palabra que se relaciona muchísimo con Dios, con el amor de Dios, y es una palabra que muchas veces lo usamos, a veces como en nuestras casas lo tenemos ahí como colgado, la palabra hebrea que se traduce como Hesed. Ustedes habrán escuchado de esta palabra. El amor Hesed se llama. Pero vamos a pensar en este tipo de amor que nos enseña la Biblia y de ahí vamos a tratar de relacionar con nuestra manera de leer la palabra de Dios. Y para eso vamos a ver un ejemplo de este tipo, por lo menos vamos a tratar de reflexionar sobre esta virtud y de ahí vamos a relacionar con nuestra actitud de leer la palabra de Dios. Vamos a Ruth, un libro del Antiguo Testamento, un libro pequeñito, muy pequeñito, fácil de leerlo. Tiene apenas 4 capítulos, puedes leerlo en un ratito. Ruth. Ruth es un libro desafiante, muy, muy desafiante. La propia lectura de este pequeño libro es inquietante porque lo que se desarrolla en el libro de Ruth parecen cosas que no pueden encajar, pero se dan. En primer lugar, uno de los personajes principales que tenemos aquí es a Ruth. Bueno, el libro se llama Ruth, pero uno de los principales personajes es Ruth. Ahí está Ruth. Y empezamos solamente leyendo este libro. Y mira, por ejemplo, dónde podemos encontrar la palabra Hesed en este libro. Mira, capítulo 1, versículo 8. Y dice, y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con ustedes misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Misericordia. Ahí está nuestra palabra Hesed. La otra ocasión donde aparece esta palabra es el capítulo 2, versículo 20. Y la palabra del Señor dice así, y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirlos. Y la última vez que se menciona esta misma palabra está en el capítulo 3, versículo 10. Dice, y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu prostera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o sean ricos. Ahí están las 3 veces que aparece la palabra Hesed y que se traduce de distintas maneras, como misericordia, como bondad, como benevolencia. Pero esas palabras casi están expresando un poco de lo que es Dios realmente, con respecto a la bondad, a la misericordia, a la benevolencia. Pero el final del libro termina con una descripción muy curiosa. Miremos, por ejemplo, el capítulo 4, versículo 15. Dice, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, están hablando a Noemí, ¿no? Pero alguien está hablando acá. Pues tu nuera, que te ama.
Interesante eso, ¿no? Lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Cuando nosotros tratamos de leer la historia de Ruth, termina la historia como esos cuentos felices, ¿no? Al final hay una felicidad al final, pero lo curioso es que se menciona a Ruth como la nuera que ama a Noemí. Pero no es la palabra Hesed que se menciona en este texto, de los cuales yo he mencionado anteriormente las 3 veces donde ocurre esta palabra, pero uno se pregunta, pareciera que toda la carta, sin tratar de monopolizar, está hablando acerca del amor Hesed. Y Noemí y Ruth es un ejemplo de ese tipo de amor. Pero ¿en qué consiste ese tipo de amor? ¿En qué consiste? Y para muchos dicen que el capítulo 1, versículo 16, 17, es el ejemplo práctico en lo que significa el amor Hesed. Vamos a leer lo que dice. Capítulo 1 de Ruth, versículo 16, versículo 17. Dice la palabra del Señor. Respondiendo Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieras, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. ¿Qué les parece? Increíble esta mujer, ¿no? Ruth, nada más. Ruth la Moabita. Y cuando decimos Ruth la Moabita, haciendo una declaración impresionante, Ruth la Moabita, recordarán ustedes que tanto en Deuteronomio 23, versículos 3 y 4, y Esdras capítulo 9 y 10, especialmente en Deuteronomio, se menciona que los moabitas, hombres y mujeres, jamás pertenecerán a la congregación de Israel hasta la 10ª generación. Pueden ustedes revisarlo, Deuteronomio 23, capítulo 3, versículo 4. Ningún moabita podrá participar de la congregación de Jehová. Y en Esdras, capítulo 9, capítulo 10, ustedes saben la escena que pasó, que el sacerdote, el líder ahí, les pide que se divorcien. Y al primer grupo, a uno de los grupos que se menciona son las esposas moabitas. Tenían que divorciarse porque eso desagrada a Dios. O sea, cuando nosotros leemos desde esa perspectiva, seguramente para los propios judíos ha sido bien difícil leer Ruth, porque de pronto Ruth hace una declaración increíble acerca de la fe en Jehová. Y después este mismo libro termina diciendo, en el último versículo diciendo, Salmón engendró a Boz y Boz engendró a Obed y Obed engendró a Isaí y Isaí engendró a David. No se menciona directamente a Ruth, pero Ruth está ahí porque Ruth es la madre ¿de quién? De Obed. Los antecesores, diríamos los ancestros, ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién en el Nuevo Testamento? De Jesús. Porque Jesús va a venir por ese linaje, por esa descendencia. Entonces, Ruth es aquí una mujer que cree en las promesas del Señor y le lleva a una declaración profunda de lo que algunos piensan de que es una muestra práctica de lo que significa el amor Hesed, lealtad al otro. Lealtad al otro en beneficio de la otra persona. Eso es lo que hace Ruth aquí. Entonces, cuando estamos pensando el tema de la lealtad, mira, estamos hablando en relación al amor Hesed. Y ahora quisiera que brevemente podamos entonces trasladar esta idea del amor Hesed, una evidencia en Ruth, que es capaz de decir, de dejar sus propios dioses, de dejar su propio pueblo,
de estar dispuesta a ir, bueno, a adquirir una nueva comunidad, un nuevo pueblo, y estar dispuesto a ir hasta la muerte, por la decisión que estaba ella haciendo. Ahora, ¿cómo nosotros esta virtud de lealtad, un ejemplo de lealtad aquí que nace en el amor de Dios, cómo nosotros eso podríamos aplicar a nuestra manera de leer la palabra de Dios? Primero voy mencionándoles, hermanos, que cuando nosotros leemos motivados por el amor de Dios, la palabra de Dios, ¿ah? No estoy hablando de cualquier lectura, tú puedes leer, nosotros leemos todo el tiempo, leemos textos de todas maneras, de todas formas, virtuales, no virtuales, leemos textos o escuchamos textos. Pero cuando nosotros somos motivados por el amor a la comprensión de la palabra de Dios, esto nos va a llevar a buscar que comprender la palabra de Dios, aprender de la palabra del Señor, va a ser lo más valioso que nosotros podemos tener en la vida. No nos contentaremos con cosas sencillas que estamos aprendiendo de la palabra de Dios, sino que el amor que nos impulsa por Dios, el amor que nace de Dios y se reproduce en nosotros, podemos ir mucho más allá en la idea de aprender de la palabra del Señor y no nos vamos a contentar con comprensiones baratas ni sustitutorias, sino vamos a tratar de entender lo que Dios quiere para nosotros cuando leemos la palabra de Dios. El amor para conocer la voluntad de Dios, al leer el texto, esto no solamente es una cuestión afectiva, sino también es una cuestión de nuestra voluntad. Si nosotros queremos leer la palabra de Dios con un amor de Dios, que nos compromete con el texto, que nos invita a ir más allá de lo que posiblemente estamos entendiendo en la palabra del Señor, o no nos contentamos con lo poco que sabemos, sino estamos cada vez más aprendiendo la palabra del Señor, ese es un esfuerzo que calienta el corazón, pero nos dirige a una acción constante de querer estar leyendo la palabra del Señor. A veces pienso que la lectura, que es parte de la santificación, digo yo parte de la santificación, la lectura de la palabra del Señor, no ocurre por una cuestión de momento, es una práctica. Es una práctica constante, el querer conocer lo que Dios tiene para nosotros a través de la lectura de su palabra. Así como la santificación no aparece de por sí, tenemos que nosotros poner de nuestra parte. Dios lo hace, nosotros ponemos nuestra parte y caminamos en santidad. La lectura es igual. No hay lugar para la pereza. Para la pereza en la lectura de la palabra de Dios. Y aquí vamos a hablar de por qué hablamos acerca de pereza de la lectura de la palabra del Señor. Cuando nosotros vamos a las cartas, constantemente el apóstol Pablo está exhortando a los creyentes a que no sean como niños en la fe. Y básicamente los niños en la fe son perezosos. Perezosos en la lectura de la palabra del Señor porque no quieren leer, no quieren aprender. Perezosos mentalmente. Ahora, si uno ama la palabra de Dios y uno ama el deseo de comprender lo que Dios tiene para nosotros cuando leemos, ¿cómo se traduce eso en mi lectura de la Biblia? En primer lugar, si nosotros somos movidos por el amor Géset, leer la palabra de Dios, el intento de conocer la voluntad del Señor constantemente, uno es que nos obliga, primero, vamos a mencionar, es que nos obliga al mismo acto de aprender cada vez más. Esto es lo que se conoce como nos obliga a la indagación. Nos obliga a la investigación, nos obliga a conocer más de la palabra del Señor. Cuando nosotros somos motivados por el amor de Dios en la lectura de la palabra del Señor, esto nos obliga a realmente estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios. No paramos de querer conocer la palabra del Señor, sino queremos leer y aprender más y más y más y cada vez más. Pero cuando hay pereza en la lectura de la palabra del Señor,
¿Cuántos capítulos te aburre leyéndola? ¿Cuántos versículos te aburre leyendo la Biblia? Hay muchos de nosotros que no leemos porque nos aburre la Biblia. ¿Sí o no? Seamos, como decía nuestra hermana Pamela, seamos honestos. Nos aburre leer la Biblia. Especialmente cuando vas a esos capítulos donde hay muchos nombres, ¿no? Lugares y nombres y aquí direcciones. Estamos ahí, tantos nombres ahí, que unos nombres raros ahí que ya no hay, ¿no? Pero bueno, nos aburre leer la palabra del Señor. Nos aburre la palabra del Señor y por eso es que no leemos más, no aprendemos más, no seguimos más. Nuestra actitud tiene que cambiar, tenemos que tener una actitud virtuosa. Aquellos que no son motivados por el amor para estudiar la palabra del Señor, para leer la palabra del Señor, y no son obligados al acto mismo de la investigación, de la indagación en la palabra del Señor, de estar leyendo y aprendiendo en la palabra del Señor, a veces pienso que hay muchas excusas. Algunos pueden decir, bueno, yo no necesito leer mucho la Biblia porque ya terminé discipulado en centro bíblico. Ya terminé discipulado. Entonces ya no hay nada más que leer y aprender. Algunos dicen, bueno, yo he estado en el colegio Helio desde el jardín, ¿no? Jardín, primaria y secundaria. He leído la Biblia N veces, entonces ya es suficiente. O algunos pueden decir más, bueno, he ido a capacitación bíblica, entonces ya no necesito más aprender. Algunos todavía más se han ido a un seminario y dicen, ya, ¿para qué más estudiar? ¿Para qué más aprender? El problema, hermanos, es que nuestra manera de leer la Biblia está orientado a obtener un grado, un diploma, un reconocimiento. Pero cuando la lectura de la palabra del Señor está orientado por el amor Gesed, tú vas a querer conocer más de Dios. Y eso no hay límite. Eso te va a motivar más bien a seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo de la palabra del Señor. Crecerás en comprensión porque cada vez que usted lee la Biblia, eres un lector virtuoso, motivado por el amor, estás comprendiendo la palabra del Señor y estás aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, vas a crecer en comprensión de la palabra del Señor y por ende vas a crecer en madurez de pensamiento de la palabra del Señor. Vas a crecer en madurez. Y cuando el apóstol Pablo dice, renovaos vuestro entendimiento, no se conformen a este mundo, sino renovaos vuestra mente. Está refiriéndose a esto, que dejemos de ser bebés mentales, bebés espirituales, porque no leemos la palabra del Señor como debe. Nos quedamos con lo poco que sabemos y ahí estamos y no crecemos. Y eso se nota en la vida. Porque recuerden ustedes que el conocer la palabra del Señor, si ustedes recuerdan los proverbios, el conocer la palabra del Señor nos hace sabios. Entonces tú ves a creyentes que tienen años en la vida cristiana, pero son inmaduros. Son personas que no pueden diferenciar ni lo uno ni lo otro. Son personas que no pueden tomar decisiones que honren a Dios. ¿Por qué? Porque no conocen la Biblia, no conocen la palabra del Señor. Y posiblemente creen que conocen, pero no conocen realmente. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar la palabra del Señor cada vez más. Tenemos que tener una actitud constante en esto y erradicar la inmadurez de la fe por medio de la lectura de la palabra del Señor con la guía del Espíritu Santo. La segunda cosa es que la comprensión en la palabra del Señor, la lectura en la palabra del Señor, crece cuando nosotros nos involucramos en actividades de lectura de la Biblia. Yo les he mencionado aquí, por ejemplo, ¿dónde son los espacios de lectura de la Biblia en nuestra congregación? Estudios bíblicos es un espacio de lectura de Biblia. Discipulado, nuestra iglesia, es otro espacio. Las reuniones de mujeres donde estudian la Biblia es otro espacio. Las reuniones de los jóvenes, desde la tarde hasta la noche, son espacios de lectura de la Biblia. La predicación de los domingos es un espacio de lectura de la Biblia. Cada enero de cada año, como capacitación bíblica, son espacios de lectura de la Biblia. Y la pregunta es,
¿por qué no participamos de esos espacios de lectura? ¿Por qué no participamos? ¿Por qué no estamos ahí queriendo aprender de la palabra del Señor? Pues hermanos, nuestra comprensión de la palabra del Señor no va a crecer si nosotros no nos hacemos parte de esos espacios donde otros creyentes están leyendo la palabra del Señor y están aprendiendo juntos. Así que no perdamos más de tiempo. La penúltima cosa, cuando nosotros leemos la Biblia con ese amor gesed, con ese compromiso de lealtad, como lo vemos en el caso de Ruth, lo que va a provocar es o vamos a ser invitados al sacrificio. ¿En qué sentido? Cuando nosotros empezamos a comprender más de la palabra del Señor, ¿no te ha pasado que te das cuenta, pero parece que aquí la Biblia me está corrigiendo en algo que yo estaba pensando, que creía que así era? Y me doy cuenta ahora por la palabra del Señor que no es así. Debo corregir esto. ¿No le ha pasado esto? Y yo soy un estudiante de la Biblia, casi por obligación, porque tengo que cumplir un programa. Soy un estudiante de la Biblia y cada vez que leemos la Biblia, aprendo más de la Biblia. Claro, me doy cuenta que hay cosas que debo corregir, porque posiblemente yo estaba aceptando cosas que así dice la Biblia, pero realmente la Biblia no lo dice. Cuando comprendemos más, la Biblia te va a retar al sacrificio, a sacar cosas e ideas de tu mente, de tu pensamiento, que no son bíblicas, hermanos. Por eso les digo cuán importante es leer la Biblia. Cuanto menos lees la Biblia, estás más propenso a aceptar cosas que dicen la Biblia, pero realmente la Biblia no lo dice, no lo enseña. ¿Y saben qué? Los que son engañados en la doctrina de la palabra del Señor son los creyentes que tienen menos tiempo de leer la palabra del Señor y comprender el texto bíblico. Podemos estar creyendo mentiras en nuestra vida como creyentes sin darnos cuenta. Por eso es que necesitamos aprender, sea cual sea la condición donde tú eres. Si eres un creyente nuevo, si eres un creyente medio antiguo, si eres un creyente más grande, lo que sea, hermanos, siempre estamos aprendiendo. Cada vez que se abre la Biblia, cada vez que la Biblia se abra, donde sea que la abramos, en un estudio bíblico, ¿no? En cualquier lugar, hermanos, estamos expuestos al conocimiento del Señor y a su transformación por medio de su palabra. Entonces, el amor a la comprensión de la palabra del Señor me va a llevar al sacrificio, me va a llevar a quitar cosas o ídolos de ideas y pensamientos de mi mente. Y saben, aquí quiero hacer un punto a todos aquellos nuestros jóvenes que están ya para ir a la universidad. O aquellos que todavía ya están por ahí armando sus propias ideas entre los 14, 15 años, la secundaria, más o menos por ahí están armando sus ideas. Y a veces se enclaustran con ideas, ellos mismos son defensores de esas ideas, cuando ni siquiera comprenden todo. Y ni siquiera han avanzado un poco en ese pensamiento. Y están tan acérrimos con lo que están convencidos de lo que están diciendo. Pero ¿saben qué? A veces eso más parece abrazar una ideología sin pensarlo, sin meditarlo, sin reflexionar. Pero cuando nosotros leemos la palabra del Señor con amor, con el sacrificio, va a ser una de las cosas que va a salir enfrente. Entonces, si nosotros leemos la palabra de Dios, nos va a invitar al sacrificio. Mira, yo creo que lo que voy a mencionar en este momento es muy parecido a muchas culturas. Aquí en el Perú, por ejemplo, hay muchas comunidades, muchos grupos de evangélicos, donde si tú les dices a ellos, por ejemplo, que es importante orar cuando alguien está enfermo, te van a decir sí, amén. Pero también son capaces de aceptar que pasar el huevo por todo el cuerpo también le puede sanar. Sería interesante hacer una evaluación de lo que creemos en Centro Bíblico realmente. Por ejemplo, sin ánimo de menospreciar, solamente encontré los datos. Por ejemplo, Estados Unidos. 1/4 de la población cree, por ejemplo, los ovnis. 1/4 de la población. Aquí el grupo es menor en Perú. Casi la mitad
de la población norteamericana, por ejemplo, cree que sus vidas están condicionadas por los astros, astrología. Un 40% creen que podrían curarse solamente por intervenciones psíquicas. Un 12% de la población creen que son reencarnados. O sea, hay gente que cree que son reencarnados. Y uno se dice, en la población evangélica acá en el Perú y toda Latinoamérica, ¿qué creen realmente? ¿Realmente pueden decir, uy, estos evangélicos sí realmente creen lo que la Biblia dice? ¿O lo que también creen en otro lado? ¿Y cuál es el problema? El problema es la lectura de la palabra de Dios. El problema es que o no han leído, o no han aprendido, o sencillamente se han quedado con lo básico. Por eso yo digo, leer la palabra de Dios sacrificadamente te va a invitar al sacrificio, porque te va a invitar a renunciar cualquier cosa que tengas en la mente y te vas a alinear con la palabra del Señor. Y por último, para aquellos hermanos que dicen, hermano, pero leer la palabra del Señor es un poco aburrido y es difícil porque hay cosas que mencionan y que no se entiende, hermanos. Es una cosa así, pero rara, ¿no? Bestias, cabezas, aquí nombres y toda la cosa es un obstáculo. Hermanos, no olviden la promesa del Señor. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando leemos la palabra de Dios, lo hacemos con la intervención del Espíritu Santo. En ese sentido, cuando nosotros leemos motivados por el amor, entonces vamos a leer más allá del obstáculo. Y cuando encuentras algo que no comprendes en la palabra del Señor, pues sencillamente no comprendes, pues vas a unirte a otros espacios de aprendizaje de la palabra del Señor para seguir aprendiendo y te vas a dar cuenta que son verdades que te van a alimentar el alma, te van a llenar de esperanza y tú vas a seguir creciendo para la gloria del Señor. Tenemos que ser lectores virtuosos. Y termino mencionando esto, el ejemplo de Ruth. El ejemplo de Ruth está dispuesta a dejar sus dioses, a dejar su pueblo, a adquirir otro pueblo. Está dispuesto a ir a morir hasta donde la suegra vaya. Lealtad, una evidencia de lo que es el amor Gesed. El amor de Dios, la bondad o la misericordia de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, debes estar dispuesto a hacer lo mismo. Debes estar dispuesto a oír lo que el texto dice. Debes estar dispuesto a ir hasta donde el texto se va. Debes estar dispuesto a sacrificarte con lo que vas aprendiendo en la palabra del Señor. Debes estar dispuesto a ir hasta la muerte, o sea, ir hasta el final, cuando lees la palabra del Señor. Hermanos, y cuando nosotros estamos comprometidos en la lectura de la palabra del Señor de este modo, déjenme leerles lo que dice el Salmo 1. El Salmo 1 es un salmo que nos puede alentar muchísimo a este tipo de lectura que estoy hablando y conversando con ustedes. El Salmo 1, versículo 3 y 4 dice, versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué tipo de lector o lectora de la palabra del Señor eres? ¿Qué tipo de lectores queremos ser? Yo quiero desafiarles en esta mañana a que cuando lean la palabra del Señor, lo hagan con amor. Y el amor les va a llevar a comprometerse con la palabra del Señor. Así que, hermanos, tenemos un año que viene, como todos los años, bendiciones de parte del Señor, desafíos en nuestra vida, obstáculos que vamos a pasar, dificultades que vamos a tener. Hermanos, tenemos la opción de estar en la palabra del Señor o no estar en la palabra del Señor. Así que este año vamos a
empezar con ese ánimo de ser lectores virtuosos de la buena palabra del Señor. Y seremos como agua, dice, como árbol plantado junto a aguas de corrientes, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos esta mañana. Gracias porque hemos sido, Señor, bendecidos enormemente por tu palabra todos estos años que hemos estado en esta congregación. Y deseamos, Señor, que tu palabra siga siendo de bendición y nosotros, lectores comprometidos, lectores motivados por tu amor para leer, Señor, tu palabra con compromiso, con sacrificio. Señor, deseamos que tu palabra, con la guía de tu Espíritu, Señor, transforme nuestras vidas. Señor, gracias por la bendita palabra tuya que está a disposición de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Señor.